E salve a tutti dallo Shared Festival 2012, abbiamo con noi, ne siamo molto contente, una nostra carissima amica, una giornalista messicana, Gloria Muñoz, che gestisce, collabora, è promotrice di un portale molto interessante che è Desinformémonos, un vero portale dove è possibile trovare informazioni che riguardano il Messico e il resto del mondo. Intanto ciao Gloria, buenos Ciao. días. E con Gloria parleremo di quello che sta succedendo in Messico, in particolare di un movimento che forse qui in Italia conosciamo molto poco. Il nome di questo movimento io sono 132 e che è stato protagonista nelle ultime mesi e periodo messicano di una presenza di giovani soprattutto che hanno scelto proprio questo momento, un anno in Messico che è caratterizzato dal periodo elettorale, per esprimersi nelle strade e per dire delle cose que riguardano soprattutto la libertad y la democracia. Entonces, Gloria, un poco si tú puedes explicarnos cómo apareció este movimiento Yo Soy 132 y quiénes son los protagonistas. De acuerdo, gracias Vilma. Bueno, este movimiento nace el 6 de mayo pasado, tiene poquito más de un mes que apareció, y apareció además en un lugar nada simbólico de la lucha ni de la resistencia, que es la Universidad Iberoamericana, una de las universidades más caras del país, una universidad privada. Y en esta universidad tenía el candidato del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que es un partido que estuvo gobernando en México durante más de 70 años. El candidato de este partido, Enrique Peña Nieto, que es el que está además hasta arriba en las encuestas, al menos en las oficiales, se presentó a hacer un acto de campaña, y en esta actividad hubo una protesta de los estudiantes, nada aparatoso, nada fuera de, bueno, digamos, de lo normal, una pequeña protesta, digamos, que yo creo que todo hubiera quedado ahí. Bueno, primero lo que protestaban, ¿por qué estaban protestando? Lo que pasa es que en estos momentos este candidato del Partido Revolucionario Institucional ha tenido bueno, se teme el regreso de esta dictadura, de lo que significa este partido en el país, y una clarísima complicidad con los grandes medios de comunicación en México, representados por las dos cadenas principales de televisión, principalmente por una que se llama Televisa. Y los estudiantes, muchos estudiantes de comunicación, empezaron a reclamar democracia, equidad en los medios y no a la imposición de este candidato que representa un partido que nosotros le llamamos los dinosaurios en México. El asunto es que viene esta protesta, corren al candidato de la universidad y hasta ahí todo era más o menos normal. Al siguiente día, los operadores de la campaña de Enrique Peña Nieto acusan al movimiento de ser, no sé cómo digan aquí, pero es acarreados. Infiltrados, que no sé si es correcta la palabra, pero es, bueno, que les habían llevado a todos, los había llevado el partido contrincante y que todo era una maniobra política. Ese es el momento en el que nace el movimiento 132, que en estos momentos tiene, las últimas semanas, ha tomado las calles de prácticamente todo el país. ¿Por qué? Porque los estudiantes muy jóvenes se sintieron muy ofendidos de decir, ¿por qué siempre nos dicen idiotas, acarreados, como si no tuvieran pensamientos y crítica propia? Entonces hacen un video rápidamente, además aprovechando las tecnologías. En el mismo día hacen un video en donde aparecen únicamente las caras de estos chicos diciendo, yo no soy un acarreado, yo estaba protestando por mi propia cuenta, yo soy un estudiante, y enseñaban su credencial. Así lo hicieron 131 estudiantes. Entonces, 131 mostraron su credencial, yo soy Gloria, soy estudiante de la Universidad Iberoamericana y no soy una acarreada, simplemente estoy protestando por mayor democracia en mi país. Era la autenticidad del movimiento. 131 estudiantes hacen esto y al siguiente día, en los siguientes días, empiezan a manifestarse muchísimos, decenas de miles de estudiantes del resto del país, muchísimos, por supuesto, todos jóvenes, diciendo, yo soy el 132,
porque bueno, si había 131 que se habían registrado en el video, todos los demás también se sentían involucrados y nace en ese momento el movimiento 132, que en las siguientes semanas y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los movimientos con mayor visibilidad en la coyuntura electoral hasta el momento. Entonces podemos decir que al principio fue como la idea de decir no todo es igual, nosotros como jóvenes tenemos un pensamiento, tenemos una idea que es una idea de participar en la vida democrática del país. Como tú dijiste, al principio esto pasó a través de los medios, de los social networks, de los medios de comunicación, pero se transformó también en algunas acciones y marcha física, en el cual la gente salió a la calle. Claro. Insisto en una de las demandas principales, que era la democratización de los medios de comunicación en México y no a la imposición de un candidato que estaba avalado por estos medios. Entonces la protesta inicia con que yo existo, yo protesto, no es necesario que nadie me llame para dar mi voz, no me voy a callar, es una de sus consignas. Y de inmediato se forma a través de las redes, ahora sí entran también las redes, las convocatorias casi espontáneas para tomar las calles de la ciudad en una de las primeras marchas que se tituló la Marcha Anti-Peña Nieto. Es decir, convocaba, anti-Peña Nieto, ¿qué quiere decir? ¿No? En términos generales, anti-autoritarismo, anti-regreso de la dictadura partidaria, anti estas negociaciones con la violencia, con el crimen organizado, anti muchas cosas contra los que los mexicanos estuvimos gobernados durante más de 70 años. Entonces la marcha anti-Peña Nieto, anti-autoritarismo, anti-gubernamental, era una manifestación de rebeldía frente a todo lo que representaba, ya con la sigla de Yo Soy 132, yo también protesto, y ahí sí a todos nos tomó por sorpresa, porque en la primera marcha eran 70,000 personas en las calles, 100,000 dijeron ellos, no sé, eran decenas de miles en las calles, el Zócalo llenísimo, pero además algo importante, como símbolo. La marcha no fue convocada al Zócalo de la ciudad como siempre se hace, todas las marchas llegan ahí. Esta marchó al revés, del Zócalo hacia el Ángel de la Independencia, que es otro símbolo de las manifestaciones, pero esto también nos dice que no pensaban llenar el Zócalo. Es decir, corría en sentido contrario, porque la expectativa no era tanta. Y bueno, llenan el Zócalo, marchan hacia el Ángel, llenan toda la avenida Reforma, que es una de las principales avenidas de la Ciudad de México, y nace un movimiento de protesta. Es un movimiento con características muy, muy especiales, porque hay que recordar que nace en la coyuntura electoral. Entonces tiene una vertiente que lucha por la democratización del país, contra el autoritarismo, por la democratización de los medios, por la vía electoral. Y de inmediato nace otra corriente que dice, bueno, no, en las elecciones no vamos a solucionar nada, no depende los cambios en el país, ni la democratización de los medios, de quién gane las elecciones, y esto va más allá. Esto todavía es una incógnita. No sabemos si el movimiento va más allá de la coyuntura electoral o si se va a quedar en la competencia y en el respeto a las elecciones. En este momento giró el movimiento hacia la vigilancia de las elecciones. Yo creo que este es un tema, todo un tema, sobre todo cuando hablamos de él fuera de México, porque no se entiende muy bien esto de la vigilancia de las elecciones. Sí, podemos explicarlo un poco porque imagino que para la gente de Italia es más natural pensar que a México las elecciones sean más o menos de forma democrática, eso ok, en la forma, pero también normales en las casillas, en los votos, que no hay fraude. En realidad la historia de México es una historia de muchos fraudes adentro del tiempo electoral. Así es, esto era parte de la historia del México postrevolucionario, es decir, después de la Revolución Mexicana, cuando asume el Partido Revolucionario Institucional, queda en el poder, viene el mantenimiento de este partido en el poder a través de la falta absoluta de oposición, el unipartidismo y la imposición en las últimas veces, a partir más de 1988, cuando realmente empezó a haber una oposición real. Entonces, la oposición real no tuvo cabida, porque a través de fraudes electorales
que son muy burdos, que pueden entenderlos como que llenan camiones de personas con muchos votos en las bolsas y llenaban, el carrusel se llama eso, iban en carrusel dando vueltas por las ciudades depositando votos a favor de su candidato. Estrategias muy, muy burdas, muy de caricatura, pero que existen, o que existieron mucho tiempo más burdas. Ahora son un poco más sofisticadas también, pero no dejan de ser fraudulentas. Entonces, durante las elecciones del 88, hubo una gran, lo que fue el primer fraude cibernético declarado importante ante una oposición real encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, y posteriormente, en el 2006, lo que fue un fraude también electoral contra el candidato de la izquierda partidaria institucional, que es el del Partido de la Revolución Democrática, y su candidato es Andrés Manuel López Obrador. En el 2006, muchos estamos seguros de que él ganó las elecciones y que hubo un fraude en su contra. Entonces, a partir de ahí se gesta un movimiento de resistencia contra el fraude. Aquí también hay que tener cuidado, porque es un movimiento contra el fraude, pero no necesariamente electoral. Es decir, alguien que se manifiesta porque le hicieron fraude a uno, se está manifestando también contra la imposición y el autoritarismo, por esta historia de 70 años de unipartidismo. Entonces, no es que mucha de la gente que estaba en resistencia y que llenó la Ciudad de México en un campamento que estuvo muchísimo tiempo en la Avenida Reforma, no era necesariamente a favor de la plataforma política de Andrés Manuel López Obrador, era en contra de un fraude, de una imposición, de por qué carajo yo no puedo decidir quién va a gobernar aquí, por qué mi voto no vale. Entonces, ese es el movimiento, y en este momento el movimiento 132 se puede explicar mucho en este contexto. Si no otra vez el fraude, no otra vez la imposición, como demanda genuina de los jóvenes que en este momento son los que están protagonizando la movilización en México. Tú dijiste que todo empezó en la Ciudad de México, pero de lo que comprendimos, este movimiento Yo Soy 132 ha tenido también expresiones en muchos lugares de México, y esto también no es un poco nuevo, ¿no? Porque normalmente hay mucha más movilización en la ciudad y en todo México, que es tan grande, tan complejo, tan contradictorio, tan diferente, pero esta vez esta gaña de decir, no, mi voto conta, mi decisión conta, pasó por todo el país. Así es, de inmediato también hubo manifestaciones en la mayor parte, podría decir, de los estados, y no solo eso, Vilma, también ha habido expresiones, manifestaciones en otros países. Hubo en Israel, en Dinamarca, en Corea, en países inimaginables también para nosotros que podrían tener un reflejo de lo que es este movimiento, y son mexicanos que viven fuera del país, jóvenes también, y que saben de lo que están hablando, que están conscientes de lo que puede presentarse el 1 de julio en el país. Esto es un fenómeno en este momento importante, muy importante en el país, y con la expectativa de que obviamente si hay una imposición del candidato priista Enrique Peña Nieto, y asume la presidencia por la vía del fraude o por la vía dudosa, es decir, no se legitima su triunfo electoral si es que se lo dan, se podría gestar un movimiento muy importante en el que el 132 tendría un gran protagonismo. Faltan pocos días y veremos lo que va a pasar a México, porque al final de semana habrá las elecciones. ¿Cómo imaginan ellos, los jóvenes, la gente del movimiento Yo Soy 132, la acción a tener en estos días? ¿Qué están haciendo y qué piensan de hacer el 1 de julio? Bueno, sí, hay una... Lo que pasó es que, insisto, el movimiento nace en una pequeña, regular universidad privada. Rápidamente se extiende a las universidades públicas y a otro tipo de demandas que ya no tenía nada más que ver con la democratización. Entonces no podemos hablar de un movimiento homogéneo, por supuesto. Hay muchísimas corrientes al interior. Una importante es la que también trasciende las elecciones y están hablando de los problemas reales que afectan al país, no nada más a nivel de los medios de comunicación y el autoritarismo,
sino también de los grupos marginados, por supuesto, de los olvidos que ha habido durante todas estas décadas, que tienen que ver con los grupos indígenas, que tienen que ver con los migrantes, que tienen que ver con un campo absolutamente devastado, que tiene que ver con las políticas laborales. Y entonces, bueno, hay sectores ya dentro del movimiento 132 que están hablando de la problemática nacional. Esta es una corriente, no es todo el movimiento. Hay una corriente que insiste en la coyuntura y que se plantea, esta corriente, la vigilancia de la jornada electoral del 1 de julio. Regresamos, la última pregunta, regresamos en general a la realidad de México. Este tema de la información, este tema del ataque constante que hay en contra de los periodistas, en contra de quien trabaja sobre el tema de información y comunicación, es poco conocido en el mundo. Pero tenemos que decirlo claro, que México es uno de los países en el cual hacer periodismo en la forma normal, es decir, qué pasa, cuáles son las cosas, es más peligroso que en otros lugares. Esto es un tema... más peligroso que en Irak. Es decir, México ocupa el primer lugar de asesinatos de periodistas no aclarados en el mundo. En ningún lugar, en ninguna zona de riesgo, ninguna zona de conflicto, de guerra, hay tantos muertos periodistas como los hay en este momento en México. Esto es muy grave. En el último año incluso se han registrado el mayor número de periodistas asesinados, esto en el marco de la ya tristemente famosa guerra contra el narco que emprendió el actual gobierno encabezado por Felipe Calderón Hinojosa. Es decir, la muerte, el asesinato al gremio periodístico se inscribe en una guerra mucho más grande que tiene que ver también con el asesinato de defensores de derechos humanos como nunca antes también, que hace poco estuvo por aquí el padre Solalinde, justo uno de los defensores de los migrantes centroamericanos que pasan por México y que también ha habido matanzas atroces de migrantes. Es decir, estamos en un momento en México que en muchas de las cosas somos primer lugar en asesinatos de migrantes, primer lugar en asesinato de periodistas, primer lugar en asesinato de mujeres. Es decir, es un momento sumamente peligroso en el país, sumamente alarmante en lo que estamos viviendo, y en mi opinión personal, ninguna coyuntura electoral en ningún partido está ofreciendo ninguna propuesta para terminar con esto. Una ultimísima pregunta, es una cosa que también es poco conocida. Aquí en Italia hay resistencias, en este cuadro tan duro de la realidad mexicana hay resistencias muy fuertes en lugares particulares. Una de estas historias intentamos de contarla a veces a través de Global Project, a través de los reportes que hicimos de los viajes como ella basta en México. Es la historia de un pequeño lugar que se llama Cherano, que es un lugar que está puesto en una región que es Michoacán, una región que históricamente está conocida por ser una de las regiones más involucradas en esta de la presencia del narcotráfico. Si tú puedes en pocas palabras, por la gente que nos escucha, que no conoce esta realidad de Cherán, decir por qué es tan importante y en este momento se pone tan dura la cuestión allá. Bueno, sí, Cherán es un pueblo purépecha, indígena, que se encuentra en el litoral, bueno, en la meseta de Michoacán, es del lado del Pacífico, digamos, para ubicarlo. Aquí no es un pueblo chiquito, son 20,000 habitantes indígenas purépechas, y toda esta zona es hostigada por el crimen organizado, no solo por las redes del narco, sino redes de extorsiones, de la mafia que está talando los montes, todo el bosque de la meseta. Entonces, estas mafias que están en complicidad con el gobierno del Estado, con el ejército, que operan, no pueden operar sin complicidades en este lugar. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, talaron el 80% de la meseta, que es muchísima madera, casi devastaron la meseta purépecha de esta región, y además de que había extorsiones al interior de la comunidad, asesinatos, desapariciones, secuestros. Y un día, exactamente el 15 de abril del 2011, los pobladores de esta comunidad decidieron decir ya basta, se levantaron, tomaron el poblado, pusieron barricadas
alrededor de todo el poblado, pusieron más de 300 fogatas en cada esquina para cuidar el pueblo y decidieron tomar en sus manos la seguridad. Es decir, si la policía, si el ejército, si el gobierno, si todos están coludidos con el crimen organizado, nosotros nos vamos a cuidar solos. Ese día le quitaron decomisaron las patrullas, quitaron las armas a la policía y establecieron su seguridad, también haciendo uso, esto hay que decirlo, de el convenio 169 del derecho a su autonomía y del derecho a la autodefensa de los pueblos indios, que este es un apartado diferente, es decir, no es una zona urbana que se está autodefendiendo, es una zona indígena que tiene derecho a hacerlo. Esto es importante recalcarlo. Entonces, esto ya tiene más de un año. En este momento lograron que se les reconociera la elección de sus autoridades de acuerdo a sus usos y costumbres. Hay un consejo mayor que está gobernando, tienen a la policía, tienen las barricadas, tienen las fogatas y decidieron por asamblea que en su pueblo no hay elecciones. ¿Por qué? Porque los partidos no están respondiendo a las demandas de los pueblos indios, porque los partidos están en colusión, en complicidad con muchas de las fracciones del crimen organizado y que ellos tenían que hacer algo y no podían avalar un proceso electoral que no los incluye. Entonces, a partir de esta decisión, hay mucha presión sobre la comunidad, se recrudecieron los asesinatos, hay emboscadas a los indígenas cuando se van a la siembra, los embosca un grupo armado y hay matanzas. Entonces, es una situación muy grave la que se está viviendo, pero también de mucha resistencia. Es un lugar en este momento muy simbólico, es un estado de excepción en ese lugar, no se van a hacer las elecciones y la comunidad está a cargo de su defensa y no solo de su defensa, sino de su destino. Bueno, te agradecemos muchísimo por esta imagen de México, porque de veras aquí en Italia y en Europa no se está hablando de la situación en el país, también si faltan pocos días a elecciones y como siempre son elecciones de un país que es muy conectado con Estados Unidos y un país que hace pocos días hospitó la cumbre del G20, entonces un país, no, entre comillas, tercer mundo, pero un país de los grandes. La última es un spot que te pedimos sobre Desinformémonos, que es el portal, el web donde tú y muchos compañeras y compañeros trabajan por dar información sobre México, sobre América Latina y también una mirada distinta global. Claro, bueno, este es un proyecto que es desinformémonos.org, es un proyecto que está por cumplir apenas 3 años, es muy pequeñito, estamos apenas prácticamente naciendo, pero además empezamos con una periodicidad mensual, en este momento tenemos una periodicidad semanal y una característica es precisamente la globalidad, es decir, su sede está en México, pero es un proyecto en el que participamos alrededor de 30, 40 personas de más de 20 países de América, Estados Unidos, Europa, Asia, África, y en los que estamos involucrados justo con otra manera de ver la comunicación, de verla y de organizarla, de darle visibilidad, muy desde abajo, muy desde los pueblos, muy en los testimonios, muy en las luchas, pero cuando además decimos esto, cuando decimos es abajo y a la izquierda famoso, es muy fácil de explicar. Cuando hay un movimiento, nosotros no vemos a los líderes, a los dirigentes, a los que están protagonizando la marcha, sino la gente común y corriente que va caminando, que tiene sus demandas, que se está organizando y que afortunadamente nos hemos encontrado respuesta y ejemplos de este tipo de luchas en prácticamente todo el mundo, ¿no? Entonces, estamos, insisto, es un esfuerzo pequeño, muy modesto, pero que está encontrando respuesta y recepción en muchos lugares del mundo. Entonces, de Italia, por supuesto, siempre tenemos las luchas y las resistencias que se libran en este país, estamos muy al pendiente. Entonces, es muy curioso porque también cuando en México alguien se entera de Notav y de Vicenza y de todo esto, ha atravesado Desinformémonos, que además se traduce en 7 lenguas, en inglés, en francés, en italiano, en alemán, en griego, viene también ya la traducción al vasco, al ruso. Entonces es un esfuerzo en el que, bueno, cada mes en total participamos entre 100 y 150 personas, entre editores, traductores, camarógrafos, reporteros, editores, todo. Te agradecemos muchísimo y como siempre estamos muy contentos de
poder platicar con ti, no solo a través del web, sino también físicamente y realmente. Gracias.